7:53 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia al doctor Walter Macías, académico, ex juez de la Corte Nacional de Justicia. El doctor Javier Palacios, constitucionalista, está previsto que nos acompañe también la ex fiscal general de la Nación, doctora Mariana Yepes. A propósito de estos hechos que se vienen sucediendo en la justicia ecuatoriana, casos emblemáticos, sin perjuicio de otros que tiene que tramitar la justicia, como Metástasis, Purga, Plaga. Este lunes hubo testimonios anticipados de dos personajes. El uno tiene algunas sentencias ya, Daniel Salcedo, y Mayra Salazar, que viene contribuyendo con la justicia, tanto en el caso Metástasis cuanto en el caso Purga. Doctor Walter Macías, de su experiencia, ¿cuánto contribuyen estos testimonios anticipados? Habrá que ir armando los elementos de convicción para avanzar en estos procesos, porque realmente de lo que leíamos y escuchamos, esos testimonios a veces da repugnancia escuchar, si es que se corrobora, por cierto. Por ejemplo, el señor Daniel Salcedo, le preguntan, ¿en la causa de lavado de activos hubo diferimientos? Dice, en la causa de lavado de activos hubo 2 diferimientos. Byron Guillén, juez nacional, me explicó con quién tenía contacto. Me dijo, hermano, entiéndeme que Luis Rivera, juez nacional, recién les dio libertad a los de los helicópteros Drup, y yo ahorita no te voy a dar libre, también esto me van a caer, dice Daniel Salcedo, que insisto, habrá que cruzar información, corroborar, pero esta es la lucha, por ejemplo, de una dama que desde diciembre del 2010 viene luchando porque la justicia ecuatoriana brille por el asesinato de su esposo, el excomandante de la FAE, el general Jorge Gabela, que se vincula con el caso, cito, el caso de los helicópteros Drup. ¿Cuánto aporta estos testimonios anticipados a una causa? Doctor Macías, buen día. Buen día, Miguel. Buen día, doctor Palacios, y a la audiencia. Gracias por la invitación. Pues bien, hay que establecer un primer contexto en esta situación, que el señor Salcedo y la señora Salazar están procesados en el caso Metástasis y lo que han hecho es colaborar con unos testimonios en el caso Purga. ¿Cuál es este caso Purga en el que están vinculados, si recordamos un poco más, los jueces de la Corte Provincial de Guayas? En este sentido ya se puede avisorar, ¿verdad?, sin que sea revelar algo, porque eso ya es una situación de la Fiscalía por la reserva que guardan estas delaciones en el beneficio de la cooperación eficaz y fuera del caso, se entrevé que hay una colaboración, puesto de que estando procesados en Metástasis están declarando situaciones que podrían ser un aporte significativo para el caso Purga. En relación a lo que se ha revelado respecto de cómo se manejaban las situaciones de la Corte Provincial de Guayas, a decir de los procesados y las investigaciones que lleva la señora Fiscal General, y también además de aquello es el hecho de que se están revelando otras situaciones que pueden coadyuvar, ¿verdad?, a que no queden en la impunidad ciertas circunstancias que se venían revelando o podrían decirse que deben ser investigadas en relación a hechos que de connotación también salpican, con esas palabras lo digo ordinariamente, a la Corte Nacional de Justicia. Entonces se podría entrever en primeras líneas que sí hay un beneficio para la investigación de Purga y también para otros procesos penales que se pueden aperturar sobre las circunstancias que se han venido dando y que han sido, y digo, no debe perennizarse esto como secreto a voces a nivel nacional. Doctor Macías, estos testimonios anticipados pueden contribuir, ir configurando los elementos de convicción para la formulación de cargos en este y en otros casos. Claro, a ver, en relación a estos testimonios anticipados, también debo recordar que es una construcción de prueba lo que se hace en la investigación, que es la instrucción fiscal. Pero estos testimonios anticipados son prueba adelantada, digámoslo así un poco en un término ordinario, por eso son anticipados. Quiere decir que esto ya va a ser usado dentro del proceso penal en un eventual juicio, con la finalidad de todavía aún más afianzar lo que se ha venido investigando por parte de la Fiscalía dentro del caso Purga. Y sobre los otros procesos penales se verían como una noticia para poder iniciar estas circunstancias y poder revelar que hay otras conductas penales, pueden ser propiciadas por los mismos procesados de Purga o por otras personas u otros funcionarios que estén involucrados en estos actos de corrupción.
podría abrirse otros procesos, como usted dice, doctor Macías. Por ejemplo, el tema, ayer hablaban con facilidad de cómo entregaron dinero a jueces, transferencias, al juez Ceballos de la provincia del Guayas, 200,000, $70,000. Es decir, esto daría la apertura a otros procesos. Claro, inclusive de lo que conozco y es público en la red social de la Fiscalía General del Estado, inmediatamente el día de ayer, terminados estos testimonios, se dispuso la apertura, ¿verdad?, de una investigación previa en contra de uno de los jueces nacionales, de los ex jueces nacionales que han sido mencionados en estos testimonios. El caso de Byron Guillén. Exactamente, puntualmente es público, lo ha hecho la Fiscalía. En ese sentido, ha iniciado una investigación previa producto de este testimonio anticipado. Bienvenido al doctor Javier Palacios. Y pensar, a propósito de este tema, que el doctor Byron Guillén estaba a punto de ser defensor público del Ecuador. Buen día. Buenos días, Miguel. Un gusto compartir con usted y con el doctor Macías. Como usted bien señala, ¿no? Personas que concursaban para un cargo, una autoridad que además se encargaba de defender los derechos de aquellos que no pueden acceder a un abogado particular. Resulta ser que ahora sale salpicado por un testimonio en el que se le acusa de haber pedido plata y de que tener chats de la persona, Daniel Salcedo me refiero, que dice que tiene chats directos con el juez Byron, con el ex juez Byron Guillén, y que le habría ofrecido obtener una sentencia a su favor. Creo que es además alarmante con la calma con la que al menos al parecer el señor Salcedo relata todos hechos, como si hubiese sido normal que usted pueda contactarse con un ex juez de la Corte Nacional de Justicia que está resolviendo su causa y que entre a una negociación sobre el valor casi que a título de honorario para obtener un resultado favorable en su proceso. Porque eso es lo que revela al menos las infografías que la Fiscalía General del Estado ha hecho de la transcripción de la versión del señor Salcedo, en el que él señalaba con absoluta normalidad que, como no creía en su abogado, él prefería contactarse directamente con el juez, en este caso el señor Guillén, e inclusive otros jueces de la ciudad del Guayas. Pues Reinaldo Ceballos. Este juez Reinaldo Ceballos, con el que llegaba a acuerdos para diferimientos, para sustitución de sus medidas o inclusive para inocencia. Inclusive el señor Salcedo llega a decir que le parecía mucho lo que le estaba pidiendo y que por eso pedía diferimientos para intentar reunir el dinero que le pedía el juez a cambio de dictar una decisión a su favor. ¿Eso habrá que corroborar, por ejemplo, la entrega de dinero? ¿Hay que seguir la ruta de esto? Sin duda alguna, Miguel, creo que hay que seguir la ruta del dinero y habrá que corroborar lo que han dicho todas estas personas, ¿no? Tampoco no hay como darles una categoría que no tiene a la declaración que ellos han hecho, este testimonio anticipado, habrá que corroborar con otros elementos. Pero en el tema económico, yo creo que es un tema que el Ecuador sí le debe mucho y las autoridades de control. Porque si yo tengo una vida de opulencia en la que mi círculo cercano tiene más bienes de los que puede pagar, algo raro está pasando y ahí entra el rol, ya no de fiscalía, porque todos le queremos echar a fiscalía para que haga todo, no, también hay otros organismos de control importantes como la UAFE, que debe hacer esta investigación al círculo cercano de los funcionarios públicos, porque aquí son más de unas personas las que han dicho que a X y juez le han dado X dinero o X cantidad de dinero. Ok, yo no digo que esta sea una sentencia anticipada, pero si el círculo de este X juez tiene patrimonios de 2, 3 millones de dólares y no tienen un respaldo económico que sustente dicho patrimonio, creo que algo está pasando, pero eso debemos actuar a tiempo, porque si no pasa, lo que va a ocurrir se me escapa el nombre del magistrado de la Corte Provincial del Guayas que le iban a vincular y el día domingo ya quiso salir del país. Y esto creo que es la crónica de lo que pasa en el Ecuador, que cuando ya se empiezan a abrir estas investigaciones, los testaferros o las personas ya involucradas salen del país o ya no están o empiezan a hacer transferencias de dominio del patrimonio que tenían para que esto se trate de diluir y que ni la Fiscalía ni la UAFE lleguen a determinar quiénes son los reales beneficiarios. Doctor Palacios, cierto es que hay que corroborar, contrastar estos testimonios. Sin embargo, hay hechos. Denuncia el señor Salcedo que pagó para habeas corpus, para la liberación incluso de Jorge Glass, pero los hechos se consumaron. Es decir, habrá que verificar si hubo la entrega del dinero, pero con ese testimonio sí se corrobora que, por ejemplo, Jorge Glass recuperó la libertad o que hubo habeas corpus en otros casos. Por supuesto, Miguel, y aquí el doctor Macías nos dirá
quizás con mayor precisión, yo no ejerzo en el ámbito penal, pero el hecho de exigir ya una dádiva o una remuneración o un dinero mal habido para obtener un resultado favorable ya configuraría en mi criterio un presunto delito. Pero más allá de aquello, creo que la declaración, como usted bien señala, Miguel, de estos hechos, que creo que es importante. Ahora nos damos cuenta todos de estos casos absolutamente irregulares que obtuvo el señor Jorge Glass, porque el caso que revela el señor Salcedo de este juez Bani Molina en Montecristi, si no me falla la memoria, él dictó una sentencia absolutamente irregular que la Corte Constitucional hace pocos meses dijo que esto era hasta prevaricato porque el juez falló en contra de norma expresa y que esto, ahora nos damos cuenta, no se debía a una ignorancia del juez. Es decir, no es que el señor Molina era un absoluto ignorante y dictó esta sentencia porque desconocía el derecho, que también habría sido grave, sino que dictó esta sentencia, según el relato del señor Salcedo, porque había una conexión económica para favorecer a un ex político que estaba ya condenado por varios delitos y que cumplía su pena en un centro de detención en la ciudad de Latacunga. Queremos saludar y dar la bienvenida a la ex fiscal general de la Nación, la doctora Mariana Yepes. Doctora Yepes, ¿cuánto puede contribuir estos testimonios anticipados que el país se enteró? Como bien analizaban aquí en estudios, el doctor Walter Macías, ex magistrado, ex juez nacional de la Corte Nacional de Justicia, y el constitucionalista doctor Javier Palacios. Doctora Yepes, buen día. Buenos días a usted, buenos días a los doctores con quienes comparto este panel y a quienes nos escuchan. Bueno, el testimonio anticipado es un recurso que generalmente utiliza la Fiscalía para que la persona que debe rendir su testimonio comparezca, porque hay ocasiones, de acuerdo con la norma, hay ocasiones en que no puede hacerlo porque va a ausentarse del país, está enferma, o también cuando tiene peligro en contra de su vida, ¿no? Yo creo que estos testimonios son muy importantes, porque ya no son versiones. La persona que rinde este testimonio ya no comparece a la audiencia de juicio, sino que lo hace de manera, como su nombre lo dice, de manera anticipada. Y son como todo testimonio que sea veraz, porque eso habría que ver que si son veraces, están colaborando precisamente a la consecución de la verdad. Esa sería la importancia, porque si bien antes se decía que el testimonio es la mejor prueba que existía, la que se calificaba mejor, pero hoy siempre el testimonio debe estar sometido primero a un contrainterrogatorio de la otra parte, ¿no? Y después de eso tiene que estar sustentado en otros elementos. Como testimonio, como única prueba, no pienso yo que no es valedera, ¿no? Habría que ver qué es lo que sucede dentro de la etapa de juicio con los otros aportes probatorios, tanto de la Fiscalía como también de las otras partes. Doctora Ives, claro, en el proceso, en esta investigación, tendrá que irse configurando los elementos de convicción para luego, de ser el caso, hacer la formulación de cargos. Pero hay hechos que coinciden, como bien decía el doctor Javier Palacios, hechos que coinciden. La denuncia de que pagó a los jueces, que no le devolvieron cuando no cumplieron, pero hay casos en donde sí se concretó, por ejemplo, la libertad de Jorge Glass. Los otros habeas corpus a favor de familiares de narcotraficantes, de los procesados, el mismo Daniel Salcedo, que dice que hubo jueces en el Guayas que le presionaban, que le extorsionaban para que entregue el dinero. Cierto es que hay que corroborar, pero hay hechos que se han reflejado como el otorgamiento de acciones constitucionales como el habeas corpus. Bueno, los resultados lo dicen, ¿no? Entonces, efectivamente, así se ha obtenido beneficios para quienes ahora menciona este testigo, que no es testigo, sino que también está procesado, no sé si en la misma causa que ha rendido el testimonio, y me parece que es ahí porque está dentro del programa de protección de víctimas y testigos. Me parece que él está en el caso Purga y que esto fue precisamente un testimonio rendido en ese caso. Y ya se había manifestado con anterioridad cuando la otra procesada, la señora Soria, me parece, no, la señora Mayra Salazar. Mayra Salazar, ella también mencionó eso, ¿no? Mencionó, pero, y también un testigo protegido, que era muy amigo de Norero. Él también ya manifestó que el dinero prácticamente provenía del narcotráfico, el dinero que le pagaron a un juez para que dicte una resolución favorable a la pretensión de obtener la libertad por parte de Glass.
O sea, y hay varios elementos en ese sentido. Pero hay otros aportes que se han dado con estos testimonios anticipados que deberían ser acreditados, ¿no? Ser justificados, porque no solamente es un tema de mencionar, sino también de justificar. Pero lo que sí hemos visto es que las resoluciones de los jueces, que yo creo que son un producto también del descontrol, entonces se estaba permitido hacer absolutamente todo si nadie va a decir nada. Y aquella famosa norma del Código Orgánico de la Función Judicial en que fue digamos, retirada esa facultad por parte de la Corte Constitucional para que los jueces no puedan, el Consejo de la Judicatura no puede aplicar sanciones, no puede investigar cuando los jueces incurren en fallas notables, en resoluciones escandalosas, ¿no? Y eso debe haber primeramente la revisión de la autoridad superior. Entonces, simplemente si no hay recurso, las cosas quedan así como se dictó y con todos los efectos que ahora estamos conociendo. Vuelvo con el doctor Walter Macías, usted que fue uno de las víctimas, precisamente a propósito de lo que dice la doctora Mariana Yepes, descontrol de jueces, el caso del órgano administrativo y disciplinario del Consejo de la Judicatura. Cuando uno revisa hechos que han ocurrido, por ejemplo, al juez Curipayo, hoy preso, 35 procesos disciplinarios, y ahí el Consejo de la Judicatura miraba para otro lado, protegía. En cambio, en su caso, y el caso de obstrucción de la justicia, independencia judicial, actuaron diligentemente contra norma expresa. ¿Cuánto debe contribuir para el control de jueces el Consejo de la Judicatura? Pues bien, Miguel, en este sentido hay que recordar que, como lo he venido manifestando en algunas ocasiones, aquí sí hay una falencia del órgano administrativo, no se diga de las personas que ocupan los cargos de vocales, en el sentido de que no se ha hecho una evaluación, lo he venido sosteniendo desde el 2019. La última en ese año fue a los jueces de la Corte Nacional que fueron cesados, ¿verdad?, por incumplimiento de sus funciones y que era una causal de remoción. ¿Qué es lo que ocurre con aquello? Y coincido con la doctora Yepes. Desde esa época o anteriormente a esa época, porque la última evaluación para los órganos jurisdiccionales de menor nivel fue en el 2018, existe una suerte de descontrol. Ya no se conoce cómo resuelven los jueces en cuanto a cantidad, la calidad que está estimada por las sentencias que ya estén en firme para ver si su producción va acorde a lo que deben de resolver respecto a lo que la ley establece. Si hubiese sido un poco más de aquello, hubiese existido un control permanente sobre las actuaciones que a la final desbordaron en primer lugar la desnaturalización de las garantías constitucionales, que ese fue el botín de piratas de todos los jueces y juezas que están inmiscuidos actualmente, tienen su presunción de inocencia, pero las investigaciones de la Fiscalía revelan aquello en situaciones contrarias al ejercicio de sus cargos. Por otra parte, no hay que olvidar, y también coincido con el doctor Palacios, en el sentido de que la sola exigencia en el cargo público de juez o jueza o de algún servidor público fuera de la esfera de sus cargos o competencias ya viabiliza, ¿verdad?, el delito de concusión, porque es la orden o exigencia de un beneficio económico, material o de cualquier otra circunstancia. No se agota en el sentido de que han sido entregados los dineros, como en este caso sí se revela en algunos testimonios anticipados, pero la mera exigencia es lo que hace que en este caso, por ejemplo, la Fiscalía haya decidido iniciar esta investigación previa de ayer en horas de la tarde, luego de los testimonios anticipados. Y por lo demás es muy cierto, ¿no? Al no existir este control, lo que hubo ahora sí en contraste es un descontrol de las actuaciones jurisdiccionales que ha derivado en que aparezcan estas actuaciones indebidas en purga, en metástasis, independencia judicial, plaga y pantalla, que son los casos de connotación social. Pero no hay, y coincido también con el doctor Palacio, no hay que darle toda la carga a Fiscalía General del Estado. Existe el OAFE, claro, también existe el SRI para hacer el contraste con la tributación normal en relación al patrimonio que se ejerce, también existe la Contraloría General del Estado. No olvidemos, y para concluir la idea, que en el referéndum y consulta popular que propuso el Ejecutivo había una pregunta sobre esta evaluación a los funcionarios judiciales, que contesta acertadamente la Corte Constitucional, que no es viable para el referéndum y consulta que ya se dio, por cuanto ya existe en el ordenamiento jurídico el aval para que el Consejo de la Judicatura efectúe las evaluaciones y la Contraloría General del Estado haga el control patrimonial a todas y todos los servidores, incluidos los judiciales en todo nivel. Doctor Macías, cada juez actúa de acuerdo a su conciencia y la aplicación de las normas y códigos. Sin embargo, ¿qué piensa de lo que ha ocurrido? Juan Pueblo, si quiere acceder a un juez, le resulta, está vedado por el Código Orgánico de la Función Judicial.
Sin embargo, conocer estos testimonios anticipados, si se da crédito, si se corrobora, Daniel Salcedo en contacto con jueces nacionales, el doctor Guillén, jueces de la provincia del Guayas, ¿eso es correcto que un delincuente, porque él tiene sentencias ya y tiene otros procesos, el delincuente en contacto y pactando acciones constitucionales con un juez o nacional o provincial? Claro, es impresentable, ¿verdad? Y fuera de todo contexto, aparte de lo ético y moral en el ejercicio del cargo, también incurre en una cuestión que es sancionada en el ámbito penal. Y en realidad sí, el contraste sobre lo que ha realizado en sus expresiones el señor Salcedo y la señora Mayra Salazar, digo que tiene un poco de fiabilidad adelantada. ¿En qué sentido? A ver, no olvidemos, y sin inmiscuirme en las actuaciones de Fiscalía General del Estado, que el 491 del Código Orgánico Integral Penal permite esta colaboración eficaz que se le llama. Puede ser que Fiscalía no nos haya revelado, porque está dentro del ámbito de la protección de esta figura, el no revelar que están realizando una cooperación eficaz, pero es evidente que si están colaborando en casos en que están procesados en metástasis y están colaborando en purga, están revelando situaciones que van a colaborar y que van a darle a estos procesados al final del día un beneficio, pues en su acusación, en los procesos penales en que estén inmiscuidos tanto el señor Salcedo como la señora Mayra Salazar, pueden tener un beneficio de reducción de condena de solamente cumplir entre el 10 o 20% de la pena que le correspondería, siempre y cuando se contrasten de que efectivamente estas revelaciones son reales y que pueden coadyuvar a que no queden en la impunidad los otros procesos que se inician o los que estén en boga respecto de metástasis y purga. Y, doctor Macías, pero no está prohibido expresamente por el Código Orgánico de la Función Judicial el que un juez mantenga, en este caso, contactos, las revelaciones que se han hecho con quienes han sido incluso sentenciados o desde la cárcel, y como el caso de Daniel Salcedo? Claro que sí, las prohibiciones del Código Orgánico de la Función Judicial, si no recuerdo mal, el 130-13, si no me escapa la memoria, establece que en primer lugar un juez no puede reunirse con las partes procesales. Per se, debe haber inclusive una conveniencia, una aveniencia para por lo menos tratar un asunto que no sea de fondo, para conversar con ambas partes al mismo tiempo. No se diga conversar fuera de proceso y de esta forma como se avisora, según la manifestación del señor Salcedo, en una actitud no fuera de la ética y moral y de ejercicio del cargo, sino una actitud inclusive delictiva conforme establece lo que sería un delito de concusión por exigencia de dinero a una persona que está procesada. Es fuera de todo marco normativo. Y de lo que se efectúa con aquello es que actualmente la función judicial esté venida menos por los actos de corrupción y la falta de confianza que tiene la ciudadanía. Yo, por ejemplo, actualmente como ex juez nacional o como un simple ciudadano, un abogado, también en cualquier momento presento mis acciones, ¿verdad? Y de paso que tengo algunas querellas o algunas denuncias en el ámbito penal que están en conocimiento de jueces sobre los actos que fueron la persecución administrativa de mayo a agosto del 2023. Y créanme que, sinceramente, como una expresión propia, tengo un desazón con la propia administración de justicia, de jueces y juezas que tienen estos casos y no le dan el trámite que corresponde. Imagínense, sin que sea Walter Macías, solamente una persona conocida por los eventos que han ocurrido, no le dan un trámite a nada, no tengo corona para que me lo den, sino solamente cumplir el rito procesal. ¿Cómo no estarán los demás ciudadanos que no son atendidos en sus pretensiones? Y esto va a menos inclusive de lo que abona la corrupción a lo que es el sentir del ciudadano hacia la función judicial. Doctor Javier Palacios, este manoseo de acciones constitucionales, habeas corpus, medidas de acciones de protección, ¿no dañan la imagen, incluso la actuación que debe tener el Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo y disciplinario? En efecto, Miguel, el manoseo de la justicia constitucional, lamentablemente, ha sido ya un tema sistémico en el país. La Fiscalía ha revelado cómo se daba este manoseo. Hemos visto ya revelaciones contundentes de la Fiscalía General del Estado. La Corte Constitucional ha declarado errores inexcusables de cientos de jueces que han desnaturalizado las garantías jurisdiccionales. Pero aquí tenemos que regresar a ver al Consejo de la Judicatura. ¿Y qué ha hecho el Consejo de la Judicatura desde ese entonces para tratar de corregir aquello? Y como bien señalaba el doctor Macías, la corrección que debe hacer el Consejo de la Judicatura es de evaluar y depurar el sistema. Pero lo que pasa es que aquí tenemos una Fiscalía General del Estado que revela que la Corte Provincial del Guayas, básicamente donde toca hay pus, y el Consejo de la Judicatura no ha evaluado a esa Corte Provincial. Y no solo que no ha evaluado, sino que esa Corte Provincial tiene al menos una merma de 7 magistrados que ya estaban involucrados en el tema metástasis y purga, sobre todo en tema purga.
Claro. Ahora se y vienen... otros como el que se quiso jugar el domingo, que usted citaba. Efectivamente, y ahora vienen nuevas vinculaciones. Pero imagínese esos elementos. La Fiscalía llega a estas nuevas vinculaciones por los testimonios anticipados y producto de la investigación que realiza, pero estas personas seguían administrando justicia. ¿Y qué prueba más quiere el Consejo de la Judicatura de que no era un buen elemento, el juez, por ejemplo, que quería fugarse, que ni bien escuchó que le iban a formular cargos, se fue del país? O sea, se quería ir del país, mejor dicho. Pero imagínese los alcances que tienen y que el Consejo de la Judicatura no hace nada. Porque, discúlpeme, no es que el Consejo de la Judicatura ha hecho el logro de la justicia por permitir que los abogados presentemos escritos por fuera de las 5 de la tarde en el sistema. Sí, es parte del rol del Consejo de la Judicatura, pero el principal rol es que el talento humano, quienes administran justicia, sean jueces probos. Y lamentablemente, de lo que hemos visto, no quiero generalizar porque hay muy buenos elementos también en la función judicial y en la Corte Provincial del Guayas seguramente los hay, pero lo que ha revelado todo esto es que existían muy malos elementos y que era un problema sistémico. En la Corte Nacional de Justicia habían muy malos elementos que ahora están siendo puestos a la luz. Y en la Corte Provincial del Guayas, que creo que ahorita, no porque en las otras cortes provinciales no exista, quizás también los hay, pero ahorita es el foco en lo que se ha ido revelando. O sea, son más de 7 magistrados los que están involucrados en este proceso. Y el Consejo, y al parecer hay más. Y puede salir más. Y el Consejo de la Judicatura no ha hecho lo que, en mi opinión, sería lo mínimo ahorita, es evaluar a los jueces de la Corte Provincial del Guayas. ¿Cómo están designando a los reemplazos? Que eso también es importante, porque el Consejo de la Judicatura ha nombrado a una serie de jueces temporales para suplir las vacantes que se producen por estas ausencias. Pero, ¿qué está haciendo el Consejo de la Judicatura sobre el tema? Creo que es muy importante para dejar de lado solo los temas operativos y también regresar a ver al talento humano de la función judicial. Doctora Mariana Yepes, usted decía, se ha demostrado también con estos hechos el descontrol en jueces. El ejemplo de la Corte Provincial del Guayas es fehaciente. ¿Cómo lograr que a través del órgano administrativo disciplinario actúe en el ámbito de su competencia y al menos se corte esto que ha sido tan evidente hoy con estos casos? Bueno, yo creo que realmente la cabeza de la institución que debe hacer el control administrativo y disciplinario es el Consejo de la Judicatura. Pero no olvidemos que el Consejo de la Judicatura tiene un modelo descentralizado y que en cada distrito existe un representante del Consejo de la Judicatura. Pero si en la provincia del Guayas, en el distrito del Guayas, quien estaba a la cabeza del Consejo de la Judicatura formaba parte de esta red de palanqueos y también de delincuencial, digamos, ¿no? Esta persona que estaba a la cabeza del Consejo de la Judicatura está prófuga, precisamente porque está dentro del proceso penal. Ya en esto ya está caminando hacia la etapa del juicio, ya no solamente es una investigación, sino que es una procesada. ¿Qué podemos esperar? Entonces, también la responsabilidad del Consejo de la Judicatura está en la designación de sus representantes en cada provincia. Lo que se advierte es que Guayas no tenía control alguno, todos hacían lo que querían. ¿Y por qué? La persona que estaba en la cabeza del Consejo de la Judicatura no hacía nada o tenía muchos compromisos. Pero no solamente sería el distrito del Guayas. Hemos visto cómo de otros distritos existen jueces que están siendo procesados y que han cometido gravísimas irregularidades. Me refiero a la provincia de Manabí, por ejemplo, el distrito de Manabí, también debería ser evaluado, debería ser tomado en cuenta en una investigación, una evaluación, como menciono, para revisión de los procesos, sobre todo de aquellos que son relacionados con los derechos constitucionales, porque por esa vía es donde se dan las libertades a quienes no se merecen, sino que deben estar ellos cumpliendo sus penas. Y otro distrito me parece que es importante es el de Santo Domingo. También tendría que revisar, y también el de Los Ríos. Yo creo que comenzando por eso, desde luego que ahora las cabezas visibles están en la Corte Provincial del Guayas, pero no nos olvidemos que existen otros jueces también, que están en el caso Metástasis sobre todo. Entonces, poner mucha atención al Consejo. El Consejo de la Judicatura debería poner mucha atención en quienes nombra como delegados en esos distritos. Y además hacer no solamente las evaluaciones de sus funciones como responsables del despacho de las causas, o sea, numéricamente no tiene ningún valor porque puede despachar una cantidad de procesos
que no tienen ni siquiera la debida fundamentación. Ese no es el mejor juez. El mejor juez es el que hace correctamente, el que despacha bien, el que despacha con fundamento, siguiendo las normas constitucionales, o sea, una sentencia, una resolución que se entienda no solamente para las partes, sino también para toda la ciudadanía. Los constitucionalistas, como el doctor Palacios, saben más cómo debe hacerse una sentencia, cómo debe elaborarse una resolución, pero también hay que ver los otros elementos, el de la probidad, el de la honorabilidad, y para eso estaría colaborando, yo creo, la UAFE y la Contraloría, ¿no?, con la Fiscalía, porque efectivamente lo que decía el doctor Palacios es verdad. Todo esto sale porque la Fiscalía inicia los procesos, porque la Fiscalía hace las investigaciones y de ahí resultan estos nombres de jueces deshonestos que nunca debieron aspirar a un cargo tan importante como es el de administrar justicia, para enriquecerse, Claro. para beneficiar a todos los amigos y sobre todo a unas organizaciones criminales. Doctora Yepes, usted ha citado efectivamente, y esto se podría ampliar, Guayas, la evaluación de jueces, claro, hoy está en el foco de la atención, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos, déjeme decirle, Pichincha. A Pichincha aquí le pregunté hace 10 días, aquí públicamente al presidente del Consejo de la Judicatura encargado sobre un caso, casuística, de un error inexcusable determinado a 3 jueces de la Corte Provincial de Pichincha. Error inexcusable. Y aún no se resuelve esto, pero la conclusión es que se puede modular la sanción con error inexcusable. Bueno, esta es materia para el debate incluso académico, pero debiera evaluarse a todos porque se sigue tocando el dedo y salta pus, doctora Yepes. Sí, la verdad, yo le había mencionado esos 4 distritos porque de ahí surgen los nombres y las personas que ejercían la judicatura indebidamente, ¿no?, y que han cometido delitos de cohecho, de concusión y que están involucrados en organizaciones criminales, como ha detectado la Fiscalía para iniciar estos procesos tan públicos, y que a través de eso hemos conocido cómo se lleva la administración de justicia en esos distritos. Pero me parece muy bien, yo siempre he pensado que el distrito de la provincia, o sea, la Corte Provincial de Pichincha, debería ser evaluada. Eso es un imperativo. Es el distrito de la capital de la República y antes tenía una respetabilidad absoluta. Desde luego que hay jueces que mantienen esa respetabilidad dentro del distrito de Pichincha. Hay juezas muy antiguas de carrera y con una honorabilidad comprobada, pero debería hacerse un examen, una evaluación que amerita que le pongamos mucha atención, no solamente el Consejo de la Judicatura, sino la ciudadanía y la Fiscalía. Doctor Walter Macías, usted decía precisamente esta evaluación que además está como mandato legal que ha dejado de cumplir a través de los años el Consejo de la Judicatura, pudiera garantizar a fin de que se logre en el país, así como ha habido y hay jueces con probidad notoria, se demuestra al menos en investigación, con graves acusaciones de jueces en donde se han tomado como la Corte Provincial del Guayas. ¿Cómo lograr esto? Algo que manifiesta la doctora Yepes, en realidad, dentro de esta evaluación van a surtir 2 situaciones. Va a existir la fiabilidad de que en realidad sí existen aún servidores judiciales que merecen permanecer, ¿verdad?, como juezas o demás tipos de servidores de la función judicial, pero al mismo tiempo también se detectará quienes no deberían permanecer, inclusive siendo sometidos nuevamente a una nueva evaluación en 3 meses si no pasan la primera, y luego de aquello, si no superan, ser separados de la función judicial. También es verdad, esta situación no puede centralizarse únicamente en el Consejo de la Judicatura a nivel nacional en Plaza Central. Pero ahí también existe la falencia en cuando, coincido con la doctora Yepes, cuando se designan los directores provinciales de cada distrito. ¿Qué es lo que ocurre? Parecería que no ocurrió o no ocurre actualmente nada en estos distritos, coincido. Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, Santo Domingo, que son los que están en el auge de estas situaciones de intervención dentro de los procesos penales que inició Fiscalía. Pero ¿por qué es tan alarmante? Porque el artículo 87 del Código Orgánico de la Función Judicial, bien dices Miguel, existe normativa, habla de la evaluación periódica, sí, habla de una evaluación general para todos los funcionarios judiciales, digamos en una determinada fecha, con los parámetros que establece la Constitución y la ley. Pero hay algo que el Consejo de la Judicatura ha dejado pasar por alto y nuevamente se lo doy
como una asesoría gratuita o como un examen o una clase para que lo tome en consideración. El artículo 88 del propio Código Orgánico de la Función Judicial establece que en caso de presentarse denuncias reiterativas de forma y de cuestiones irregulares en ciertos sectores, se puede hacer una evaluación por muestreo. Es decir, no deben esperar a iniciar una evaluación de toda la función judicial, sino que tienen una norma de cobertura que les permite, en este caso, hacer esta evaluación sectorizada en estos distritos que se ha evidenciado existe este nivel de corrupción y donde se detecta que sí es necesario de forma urgente la evaluación. Por eso exhorta el Consejo... Guayas, Santo Domingo... Guayas, Santo Domingo, Manabí, Los Ríos, Pichincha. Esta evaluación se puede hacer únicamente con estos distritos o estas provincias, como bien le dice la doctora Yepes, porque hay una norma que lo permite. Inclusive hay para esto una reforma de 2020 que está incluida en el Código Orgánico de la Función Judicial, y creo que al Consejo de la Judicatura se le ha pasado por alto por sus asesorías, pero yo gratuitamente les manifiesto que esto existe y pueden hacerlo. Claro está, insisto, se develará que hay funcionarios buenos, porque tampoco no hay que generalizar, pero también se podrá separar a aquellos que están fuera del ámbito correcto de la Administración de Justicia o del Servicio Público. Y por último, termino la idea, Miguel. También el Consejo de la Judicatura ha dejado pasar por alto en realizar un verdadero examen o control a los expedientes o al ámbito disciplinario del Consejo de la Judicatura en las provincias. Créame que si usted va a revisar todos los expedientes disciplinarios, como manifiesta un poco el doctor Palacio y la doctora Yepes, de estos distritos, va a encontrar que se han archivado sumarios disciplinarios con denuncias graves, por las cuales hubiéramos evitado inclusive que estos servidores de la función judicial hayan participado en estos actos, porque hubiéramos podido detener a tiempo que sigan estando dentro de la función judicial. Claro, doctor Javier Palacios, claro, impresentable lo que ha sucedido en Santo Domingo, jueces como Curipayo, 35 procesos disciplinarios, ninguno con sanción. ¿No evidencia esto negligencia, por decirlo menos, del órgano administrativo y disciplinario? Aquí, Miguel, creo que las cosas hay que llamarles como son, y negligencia no era. Esto era complicidad de quienes estaban en su momento presidiendo el Consejo de la Judicatura, y me refiero en específico al señor Terán. En la presidencia del señor Terán, las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura archivaban sin competencia los procesos disciplinarios por errores inexcusables. Archivaban los procesos, pese a que tenía declaratoria de jurisdiccional previa, en la que la Corte Constitucional... ¿Eso no era destitución de acuerdo al 109 del Código? Efectivamente, y aquí una aclaración, Miguel. Si bien la declaratoria previa de error inexcusable manifiesta negligencia no implica una sanción ya al funcionario, porque evidentemente el Consejo de la Judicatura puede modular, eso ha dicho la Corte Constitucional, yo entiendo eso en casos de discrepancia de interpretación. Ok, tampoco puede el Consejo de la Judicatura convertirse en un mecanismo para sacar a los jueces frente a una discrepancia legítima. Esto es una cosa. Pero los casos que se archivaban no se trataba de discrepancias legítimas, se trataba de abusos de garantías constitucionales, de fallar en contra de norma expresa, y que la Corte Nacional de Justicia y que la Corte Constitucional en su momento emitían las declaratorias de error inexcusable. Y sobre todo la más grave es la de la Corte Constitucional, porque había un juez que ahora también está procesado, que era de la provincia de Manabí, que tenía error inexcusable y que la dirección provincial le archivó el error inexcusable de manera ilegítima, y ese juez concursaba para ser juez de la Corte Nacional de Justicia cuando estaba el señor Terán. Y claro, el premio era apoyarle al señor Terán, le archivaban el sumario disciplinario y con eso él tenía luz verde para concursar para ser magistrado de la Corte Nacional de Justicia. Eso se llama corrupción, y que nadie lo ha revelado. Y que el vocal Fausto Murillo en su momento denunció en el Pleno del Consejo de la Judicatura que esto estaba ocurriendo. Y el Pleno no hizo nada, porque la señora Mercedes Villarroel, que era la directora provincial del Guayas, hacía exactamente lo mismo. Todos los jueces, por casualidad... La que estaba fugada, que fue España. Efectivamente, y casi todos los jueces vinculados hoy a purga y metástasis de la Corte Provincial del Guayas, por casualidad, casi todos tienen declaratorias previas de errores inexcusables de la Corte Constitucional, por abuso de habeas corpus, por abusos de acción de protección. Pero la señora Mercedes Villarroel les archivaba los sumarios, y los jueces se creían impunes y seguían fallando en contra de norma expresa. Entonces, claro que el Consejo de la Judicatura tiene una deuda, porque el actual Consejo de la Judicatura, que si bien ha corregido algunas cosas, debería estos sumarios disciplinarios que fueron archivados, si no están prescritos, continuar y conocer estos procedimientos. No puede dejarlos ahí en el olvido y decir, qué pena, los directores provinciales actuaron mal y yo no voy a sustanciar el procedimiento en contra del juez. Tiene que sustanciar, porque el archivo de ese proceso fue ilegal. Doctora Mariana Yepes, ¿cómo corregir esto que nos han descrito el doctor Macías y el doctor Palacios?
Bueno, la corrección no sería sino aplicando las normas. Existen normas legales, normas reglamentarias que deben ser aplicadas, ¿no? Y adquirir una conciencia de que el cargo de vocal del Consejo de la Judicatura pues es de suma importancia y en sus manos está el control disciplinario de todos los jueces. No me refiero al control de las actividades jurisdiccionales, aunque en ocasiones al ejercer esas actividades, como hemos visto con los jueces que hoy están involucrados en los dos casos famosos, Metástasis y Purga, las actividades jurisdiccionales se les ha hecho en un entorno delincuencial, ¿no? Para beneficiar a quienes les han dado dinero. Entonces, yo creo que lo importante es que cumplan las normas. Y parte del cumplimiento de esa normatividad que tiene el Consejo de la Judicatura, del Código Orgánico de la Función Judicial y también de los reglamentos que el mismo Consejo ha dictado, pues debería ser la evaluación. Yo creo que la evaluación es lo básico porque no se ha hecho hace muchísimo tiempo. Y también la evaluación debería ir a los fiscales, porque no olvidemos que la Fiscalía está dentro del Consejo de la Judicatura, dentro de la Administración de Justicia, y que el Consejo tiene la obligación de hacerles también la aplicación, aplicarles, mejor dicho, las normas que son para los jueces. E ir por todas muy bien se ha mencionado aquí, que debería hacerse por muestreo y que existe suficientes elementos en ciertos distritos de donde han salido los jueces que hoy están enjuiciados para que se hagan las evaluaciones de forma urgente, pero unas serias evaluaciones. Unas evaluaciones, como insisto, no solamente en número de causas despachadas, sino también en revisión por muestreo también de las resoluciones que no han sido impugnadas, que permanecen en silencio porque tal vez beneficiaron a ciertas partes procesales, pero eso me parece que es importante. Y también las evaluaciones al personal de apoyo, porque muchos actos de corrupción provienen de ese sector. Y los jueces hay ocasiones en que no conocen que las negociaciones, entre comillas, se están haciendo a esos niveles. Entonces debe ser controlado todo el personal, no solamente quienes toman la decisión de resolver los problemas judiciales que se les presentan, sino del personal que está apoyando a la Administración de Justicia en general. Sí, efectivamente, una evaluación global, total, así como habrá jueces, como hay jueces probos, con probidad notoria, como hay de lo otro y que se ha evidenciado y que no son casos aislados como ha ocurrido en la provincia del Guayas. Muchas gracias por aportar a este análisis a propósito de los testimonios anticipados de este lunes en el caso Purga, a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general, al doctor Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia académico, y el doctor Javier Palacios, constitucionalista. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Cristiano. Hasta luego. 8:36 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre el tema del Seguro Social ecuatoriano y las reformas al seguro de pensiones. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.